Bien amigos, y a esta hora vamos a conversar con Marcel Ramírez Latorre, economista, investigador y experto en gestión y políticas públicas con maestría en economía pública en el Reino Unido, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por esta entrevista, señor Marcel Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Encantado de estar contigo aquí. Muchas gracias, señor Ramírez. Quisiéramos invitarlo en primer lugar, el tema inmediato. Háganos usted un balance, ¿no?, su opinión de lo que dijo ayer el presidente Castillo en la plaza principal de Ayacucho, a lo que él llamó la visión de los 100 primeros días de trabajo. ¿Cómo lo vio usted? Sí, Boris, mira, yo creo que el mensaje del presidente ha tenido dos componentes en términos generales. Uno, medidas que ha venido adoptando, muchas de ellas vinculadas con la entrega de bonos, ¿no? El apoyo, digamos, para el tema de vacunación, los bonos para las familias vulnerables, y otro conjunto de medidas que han sido anuncios. Eso es lo que de repente, bueno, digamos que es de esperarse que en 100 días se hagan algunas cosas y otras tantas se anuncien. Pero yo creo que ha habido mucho más de anuncios que de acciones concretas desarrolladas durante estos 100 días. En los anuncios realmente han sido más declarativos, ¿no? Vamos a masificar el gas natural para todo el Perú, el sur del Perú, ¿no? Vamos a apoyar la renegociación del gas de Canicea para llevarlo a todos los peruanos. Hay anuncios que ya son conocidos, pero que todavía seguramente van a tomar tiempo en madurar, en materializarse. Yo creo que en términos generales han sido algunos anuncios de bonos y de ideas que quisiera implementar presentando algunos proyectos de ley. Hizo también, señor Marcel Ramírez, hizo también el presidente el anuncio de que va a subir el sueldo mínimo a 1.000 soles. Cuando eso pasa hay una gran alegría del sector evidentemente trabajador, pero también hay una mirada un poco complicada de los empresarios y en esta situación de reactivación. ¿Cómo ve usted esa medida? Sí, mira, Boris, todos, y esto es una crítica que hacerle al presidente, todos ayer estuvimos confundidos por su mensaje, porque horas después precisó en el Twitter que lo que se refería era a un bono de 70 soles para los trabajadores formales que ganan 930 soles. Es decir, no se refiere a un aumento del sueldo mínimo, que era lo que imaginábamos todos, sino a un bono para los trabajadores formales en situación vulnerable con un ingreso de 930 soles. Hay que recordar que hacia fines de octubre ya se había anunciado este bono de 70 soles con la idea de apoyar, digamos, el golpe por el aumento de los precios, ¿no?, sobre las familias. Entonces, no, para aclararlo, y como te digo, esto es parte de la confusión que a veces generan los mensajes del presidente, no hay un aumento del sueldo mínimo, lo cual sí generaría enormes, preocupaciones para el empresariado, pequeño especialmente, pero por el otro lado, siendo un bono, también genera la interrogante de si habrá el suficiente recurso público para financiarlo y para mantenerlo en el tiempo, y por cuánto tiempo, ¿no? Exacto, sobre todo de dónde lo sacamos. Señor economista Marcel Ramírez, estábamos chequeando algunos datos y hay uno que indica que hay 2 millones de peruanos que se encuentran en pobreza extrema y que viven con menos de 6.4 soles al día. Así es. Mira, antes de la pandemia, la pobreza estaba en el 20% de los peruanos. La pobreza extrema en alrededor del 6 o 8% de los peruanos. La pandemia ha incrementado ese rango de pobreza al 30% y la pobreza extrema también alrededor del 14-15%. Por lo tanto, esas cifras son realmente muy dramáticas. Y es, digamos, parte de la preocupación que debe tener el gobierno, ¿no?, de tratar de reducir más rápidamente ese grupo que se ha vuelto pobre,
Porque aquí hay que distinguir dos cosas. La pobreza extrema tiene un origen en brechas muy grandes de capacidades, ¿no? Población que está tal vez aislada, en lugares alguna vez remotos, que tienen actividad de automantenimiento y que necesitan un apoyo muy directo del Estado. Pero la pobreza, el nivel que está por encima de la pobreza extrema, se ha generado porque hay un segmento de población vulnerable, es decir, una supuesta clase media pero inestable. Entonces, ese es el bolsón adicional de pobres que en la pandemia pues han perdido su fuente regular de ingresos, aunque informal, pero era lo que tenían a su alcance. Entonces, la preocupación del gobierno tiene que ser no solamente apoyar con bonos a los pobres extremos y parte de los que ya son pobres ahora, sino buscar mecanismos para que sea a través de mayor empleo y mayor inversión que las personas vulnerables vuelvan a recuperar sus niveles o su estándar de vida, que tampoco vamos a decir era tan perfecto, porque el origen informal del empleo pues le causa realmente una irregularidad, pero la preocupación fundamental tiene que ser el promover y no estorbar a la inversión privada de cualquier tamaño, especialmente la pequeña, la micro y la pequeña empresa. El ministro de Economía ha presentado ante el Congreso una serie de medidas para que éste las apruebe en cuanto se refiere a tributación. Hay algunos economistas que están de acuerdo, otros que dicen que no es lo adecuado. ¿Qué información nos puede dar usted sobre este delicado tema, nuevos tributos en nuestro país? Sí, bueno, yo tengo una posición muy particular sobre esta delegación de facultades. El ministro siempre nos dice que todos los gobiernos nuevos han solicitado facultades legislativas en materia tributaria. Y nos dice que necesitamos ese dinero adicional para atender las grandes necesidades o brechas dolorosas, dice él, y que lo son obviamente, en materia de salud, educación y muchas otras más. Sin embargo, lo que no nos aclara el ministro es que en este momento el 60%, entre 60 y 70% del presupuesto asignado al gobierno en su conjunto es el que está siendo ejecutado, ahora estando ya a un mes y medio de terminar el año, y en los niveles subnacionales la ejecución es aún más baja, alrededor del 50%. Y por otro lado, tampoco nos dice que ya hace como 5 años al menos, teníamos una enorme debilidad en la generación de ingresos tributarios por una alta evasión. Pero es muy fácil, por lo tanto, ahora apelar a que se necesita dinero, cosa que ya hemos dicho, hay dinero, pero no se está en la capacidad de ejecutarlo bien, cuando las causas son realmente más profundas. Las causas son un sistema tributario que no encaja con la realidad económica del país, y que ese mismo sistema el que propicia parte de esa evasión o de ese incumplimiento tributario. Entonces, mi opinión particular es, no se le debe conceder facultades en materia tributaria que signifique mayor carga, porque hay medidas que está proponiendo el Ministerio de Economía para ayudar a controlar mejor la actitud de evasión de contribuyentes, que tienen una dinámica económica, pero que no tienen número de RUC. Entonces, hay una serie de otros mecanismos que sí deberían promoverse, pero aumentar la carga no es realmente la forma correcta en este momento, aun cuando estemos en una situación aparentemente de crisis, no es la mejor forma para generar ingresos adicionales. El Ministerio de Economía debe asumir su responsabilidad de ser diseñador del sistema tributario y tomarse el tiempo de debatir esto en detalle con el Congreso, también con la ciudadanía, también con las empresas, para generar realmente una verdadera reforma del sistema tributario, que ya lo necesitamos porque este sistema nuestro tiene 30 años de existencia, casi sin cambios fundamentales, y obviamente la economía peruana a nivel del mundo es muy diferente de la que era hace 30 años, y solamente algunos ajustes cada 5 años, pues realmente creo que han generado más problemas en el sistema que mejoras tangibles. Cada vez que el gobierno busca más recursos o trata de grabar más impuestos o habla de ensanchar la base tributaria, es decir, de que más peruanos que están en la economía informal sean insertados en ella.
Pero ¿por qué no se logra eso? ¿Por qué es tan difícil ampliar esa base tributaria? ¿Por qué es difícil convencer a aquel que no tributa a que lo haga? Sí, esta es una pregunta muy importante porque, como tú bien dices, hoy se viene repitiendo y casi todo el mundo repite de que hay que ampliar la base tributaria, pero incluso el MEF, pero no parece que estuviera claro cómo. Me voy a remitir al mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que en su documento Marco Macroeconómico Multianual del año pasado exploró en unos pocos párrafos las causas de la evasión tributaria. Y según ellos, a menos de la exploración teórica, empírica que ellos lograron hacer, las causas no son solo el comportamiento de ser incumplido y querer defraudar al fisco, sino que implica un círculo virtuoso que no funciona en el Perú. Es decir, por el cual el Estado capta dinero y lo convierte en bienes y servicios de calidad que cubren a satisfacción de las expectativas de los ciudadanos. Ellos mismos señalan ahí que la evidencia muestra que si ese círculo no es virtuoso, es decir, está roto, entonces es muy difícil propiciar reducciones de incumplimiento que por lo tanto propicien aumentos de la base tributaria. Entonces, eso significa combatir la corrupción, eso significa mejorar la calidad y la ejecución del gasto, la reforma del Estado, y lo señalan ahí, esto implica medidas multisectoriales, que incluso superan al mismo MEF. El próximo Pero año... eso toma tiempo, eso toma tiempo, y como no se ha hecho, incluso hace 5 años el mismo MEF dijo que había un problema, obviamente, y no se ha hecho, siempre nos quedamos frente a una amenaza de baja recaudación, o algo así, y recurrimos a la opción más fácil, que es aumentar las tasas de los que ya están, obviamente, bajo control, ¿no? Claro. Bien. Se viene el próximo año, el panorama político es complicado, el económico es incierto. Yo quisiera que usted, si tuviera, digamos, no es posible, ¿qué pautas debería tener el gobierno y el ministro para seguir impulsando la reactivación económica en nuestro país? Sí. Bueno, lo primero es tener un mensaje unificado y claro de apoyo a la inversión privada. No hemos observado eso, los mensajes son contradictorios. Segundo, la designación de funcionarios públicos debe ser por meritocracia. ¿Esto por qué? Porque el Estado rige a través de sus normas la conducta de los mercados. La conducta de los empresarios la condiciona las decisiones que toman. Entonces, si por ejemplo manda un mensaje de que se va a mantener la informalidad en el transporte de carga, de pasajeros, o acá mismo en Lima, en el transporte público, quien desee invertir para hacer desea invertir en el mercado, en el sistema integrado de transporte a través de una regla más formal, obviamente va a decir no, porque el mercado va a seguir siendo informal, no voy a invertir. Entonces, ese es para mí el aspecto fundamental. Y lo segundo es mantener la estabilidad fiscal, no excederse en decisiones irresponsables en materia de gasto público, porque a la larga está claro que cuando uno es irresponsable en lo fiscal, en algún momento los mismos peruanos y los más vulnerables son los que van a sufrir con la necesidad de estabilizar el equilibrio fiscal o incluso, quién sabe, reducir la calificación crediticia que en este momento tiene nuestra deuda, que aunque todavía es positiva, ya las calificadoras han dicho que cualquier cambio o en el sentido de generar alguna incertidumbre sobre la estabilidad fiscal o incluso seguir impulsando la idea de la Asamblea Constituyente pueden generar una amenaza a la estabilidad en el mediano plazo. Agradecemos al señor Marcel Ramírez Latorre, economista, investigador y experto en gestión y políticas públicas, por esta conversación muy ilustrativa, y también lo invitamos para en otra oportunidad seguir hablando de estos temas y que usted nos oriente, ¿no?, sobre este tema tan delicado que es la economía y tan crucial en este momento. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Boris, buenas tardes.